Bueno, continuemos con el papel de la geografía en los estudios de la economía y cómo aquí ya pueden ser tan ausentes. O sea, es un tema que poco se ha trabajado. Como dice Norman Aswad en un libro recientemente publicado, uno de los mayores misterios en la historia del pensamiento económico sea la causa que ocasionó la falta de reconocimiento de la economía espacial como una de las partes fundamentales de la ciencia económica. O sea, lo que él aquí llama economía espacial es lo que yo llamo geografía económica. La reminiscencia es que se ha perdido en el trato, en el análisis de la economía, toda dimensión espacial. En una cita ya bastante antigua de 1956, Isard reclamaba que la mayoría de los economistas está pensando en una economía como an economy in which all factors and producers, commodities and consumers are in effect congregated at one point. Esa es la famosa punta de aguja. Muchos economistas tratan la economía como si desarrolle en una punta de aguja. O otra cita de Isard: a wonderland of no spatial dimensions, an anomalous field, a one-point world, which somehow or other is conceived as divided into n parts, representing n nations. Aquí otra vez tenemos el nacionalismo metodológico, between which trade and trade barriers exist. Eso es lo sorprendente, porque por supuesto el comercio y el comercio internacional está muy presente en las ciencias de la economía, pero sin embargo eso no lleva a un entendimiento espacial. O sea, es como si hubiera espacio, si hubiera comercio internacional en un punto, y eso por supuesto es un tratamiento que no puede ser correcto. No voy a leer aquí. Norman Aswad ha hecho el trabajo de analizar, digamos, los clásicos económicos, cómo han tratado el espacio, pero en síntesis el resultado es la cita que les leí en el diapositivo anterior. O sea, en total, analizando la economía como ciencia, asume una economía de una punta de aguja con movilidad perfecta, sin costo de transportación. Si sé que hay por Grumman, por ejemplo, vamos a tratar mañana, que tiene un poco más de geografía, pero como el mismo Paul Grumman reconoce, es solamente un poco más de geografía y no realmente es todo lo geográfico que uno se puede imaginar. Esta visión, por supuesto, facilita una comprensión de equilibrio de la economía, porque el espacio no destorba, no hay diferenciación, no hay distancia, etc. A lo mejor el espacio, la geografía en la economía se toma en serio como lugar de producción. Claro, la localización, por ejemplo, dependiendo a ciertos recursos naturales. Eso lo tenemos muy presente en las teorías de la localización, por ejemplo. Y otro tema que se ha tratado, o donde está presente la geografía en los estudios de la economía, es el espacio como fricción de distancia. Pero aquí otra vez es no tanto el espacio, sino más bien es la fricción, o sea, el costo de transportación, lo que tiene importancia. Alguien, un economista famoso, ha dicho: el espacio es una complicación innecesaria. Les pregunto a ustedes si saben de quién es la cita. Pues es de Carlos Marx. Es un poco injusto, porque pues es una cita, David Harvey cita a Carlos Marx con esta frase. Sin embargo, yo en el original, yo buscaba bastante para encontrarlo en el original y no lo encontraba. Yo no sé si aquí hay un error. Pero más bien es injusto, porque de hecho el trabajo de Marx está lleno de geografía. Y precisamente el trabajo de David Harvey es sacar a la vista esta geografía en el Capital.
quizás no salta a la vista, no está muy obvio, obviamente expresado, pero es esta cita, aunque aquí ahora está el nombre de Carlos Marx, yo creo que sería válido para muchos economistas. ¿Por qué tratar con el espacio si el espacio complica nuestros modelos de equilibrio, que son tan bonitos, funcionan tan bonitos si no tomamos en cuenta el espacio? Yo, cuando llegué aquí y he preparado este curso y he preparado el libro de texto, fui a la biblioteca y revisé pues los libros de texto que tienen de macroeconomía, son varios, y claro que no me leí todos, pero sí los revisé, y en los libros de textos el espacio de la geografía aparece como referencias a ciertos países, ciudades o regiones. O sea, Alemania aparece, por ejemplo, o Estados Unidos. Pero esa es la única referencia a algo geográfico. No hay ninguna entrada en el índice para geografía, espacio, ciudad o ciudades, escala. Las escalas sí se menciona, pero solamente en el sentido matemático, pero no en el sentido geográfico del cual hablamos. Región, aglomeración, clúster, localización, territorio, red o redes. Ningún de este término está en ningún de estos 5 libros de textos de macroeconomía. O sea, la cita anterior de Isard de 1956 todavía es totalmente válida. Es un Wonderland sin espacio. Y yo no entiendo, porque pues todo el mundo sabe sabe de la importancia de las ciudades en lo económico. O sea, el Banco Mundial no se cansa de publicar no sé cuántos libros y reportes por año indicando la importancia de lo urbano para el crecimiento económico. Y todo eso pasa de largo de los autores de estos libros de textos. Y aquí yo no sé si eso no es. Hay uno más que no está entre ellos, es el de Krugman. Y ni siquiera en Krugman, en el índice, aparece ciudad o aglomeración o algo geográfico. O sea, el que ha inventado la nueva geografía económica, en su libro de texto de macroeconomía, totalmente se olvida de lo geográfico. Y por eso yo realmente aprecio mucho los esfuerzos que hace la facultad aquí de recuperar la materia de geografía económica o economías espaciales, o como lo van a llamar, porque eso es sumamente importante. Y yo creo que esta facultad, en hacer este paso, realmente es como avanzar. Y también a invitar a una facultad de economía, a un profesor de geografía económica, pues yo no creo que habrá muchas universidades en Europa que lo harían. Invitarían como profesor invitado a un economista, a alguien de su propia lengua, etc. Aquí la facultad se pone el desafío de remeter la geografía en el currículum de estudios para ustedes y se atreve a inventar a alguien que pueda apoyar en eso, porque también, por supuesto, implica discusiones hasta críticas. Para eso estoy discutiendo con los colegas cómo meter, cómo recuperar esta materia. Pero en total, en la economía, yo creo que esa facultad sí es buen ejemplo, que no hablan muchos de eso. En la economía, la geografía es un tema no tratado. Eso ha sido ya durante mucho tiempo, pero se ha empeorado con los procesos de la globalización. Muchos autores proclamaban el fin de la geografía con la globalización. Aquí algunos ejemplos. Richard O'Brien, con el famoso título The End of Geography, fue ex economista jefe de American Express. Francis Carlos, The Economist, la revista económica quizás más reconocida en el mundo, The Death of Distance, o sea, la distancia, la muerte de la distancia. Kenichi, que es un consultor puro para muchas empresas grandes, Borderless World. Thomas Friedman, periodista, en este caso The World is Flat. Y
la venganza vino con la crisis de 2007 y 2008, como ha dicho Paul Krugman, how did economists get it so wrong, o sea, cómo se equivocaron tanto, y aquí su respuesta, o parte de su respuesta es mistaking beauty for truth, y eso por supuesto es una referencia así a los modelos de la macroeconomía, que son muy bonitos, pero contienen poca verdad. Yo creo que en ese Krugman tiene toda razón, la cuestión metodológica es clave. Lo van a ver mañana cuando hablamos un poco más sobre la nueva geografía económica de Paul Krugman. Uno de los problemas que yo veo en la ciencia de economía es el uso predominante de modelos, y los modelos excluyen todo lo que no se puede modelar. Y mucho de lo que es geografía, de lo geográfico, escapa de los modelos, no se puede modelar. Entonces escapa de la vista de los economistas, porque la única técnica, el único método que permiten es su modelo. En este contexto quisiera anunciar ya, estoy preparando con un colega, con Laura Vázquez, un taller que se va a desarrollar en agosto y septiembre, los viernes, el último viernes en agosto y el último viernes en septiembre, un taller sobre métodos cualitativos y en particular sobre la entrevista a la empresa como un método más, o sea, no es o cualitativo o cuantitativo, no queremos entrar en competencia o pelea, sino es un método más que puede ser útil. Lo vamos a anunciar con el principio del próximo semestre, pero los que tienen interés, ustedes que ya lo tengan en la mente, el último viernes de agosto y el último viernes en septiembre será un taller de 2 días, se entregará constancia, pero no tendrá valor curricular. ¿Sí? Hemos leído que en Europa, en algunos países, hay una configuración política para crear regiones con sistemas económicos. Más de 20 regiones se redujeron como a 12 o 13 en Francia, para poder, digamos, especializar a las regiones, o que esas regionalizaciones respondan más a un sentido de productividad y de compactación de la producción, servicios, etc. Tengo entendido que también España está intentando hacer lo mismo. En algunos países, eso, por ejemplo en México, durante algún tiempo, se generaron matrices de insumo producto de tipo estatal. ¿Qué nos podría usted decir de estos avances, o de este regreso de lo espacial en algunos instrumentos de la economía? Pues como sí, bueno, una parte serían las políticas económicas en que se intenta formular políticas económicas a un nivel subnacional que realmente serían más adecuados, por ejemplo, para una producción particular en esta región, y otra región que está fuerte en el producto de producción necesitaría otro tipo de políticas. En cuanto a las estadísticas, lo que a mí lo más importante creo es tomar en serio las ciudades más que las regiones, porque realmente son, pues una región se conforma por ciudades, y yo conozco bastante el matriz insumo producto de INEGI y también en Alemania, y ambas no permiten regionalizar los flujos de insumo producto. O sea, sí se puede, por ejemplo, demostrar el flujo de servicios al productor hacia la industria manufacturera, pero no se puede regionalizar. Claro, se sabe que la mayoría, 75% de los servicios al productor en México se produce aquí en el Distrito Federal, y también se sabe más o menos dónde se ubica la industria manufacturera, pero eso ya es deducido. Sería muy importante tener los matrices de insumo producto regionalizados, pero yo le diría no por regiones, sino no por estados. Tampoco por estados, por ciudades, y mejor por municipios, y mejor por la JEP. Porque realmente si hablamos del 75% de los servicios de los productores en la Ciudad de México, hablamos del Distrito Federal, y dentro del Distrito Federal hablamos de 3 delegaciones.
y dentro de la Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc o Benito Juárez hablamos de algunos corredores. Y eso sería el Wonderland para mí, o sea, lo que yo quisiera es tener los datos a nivel más básico, realmente para ubicar las actividades y luego mapearlas. Bueno, sí. Pero esto se puede hacer vía muestra, ¿no? Si llegara la matriz de insumo producto, sino una muestra, quizá en el caso mexicano, porque hay regiones que necesitan un detonante, ¿verdad? Y no se requiere una matriz de insumo producto, sino nada más una muestra que permita decir, bueno, se puede incrementar esta actividad, esta otra, se requiere aquí embajada de capitales, etcétera. Sí, pero no podamos confluir, digamos, las políticas industriales o económicas con la cuestión estadística o de análisis. Y claro, aquí siempre, en la estadística siempre tenemos el problema de protección de datos, que también es un tema importante. Si tienes datos a nivel de AGEP, ya es bastante fácil identificar ciertos actores. Pero yo quisiera ver, por ejemplo, los flujos de servicios financieros de partes del DF hacia la industria automotriz. Eso sería no a nivel de Estado, porque a nivel de Estado sí sabemos, es el Distrito Federal a Chihuahua, por ejemplo, o a Nuevo León. Pero hacerlo más preciso requeriría datos a nivel de municipios. Bueno, sí. Precisamente en un grupo de estudios están tratando de hacer eso. Y, o sea, finalmente lo que hicieron fue estimar los datos de la región municipal, porque efectivamente, a pesar de que los datos se agregan, no hay datos a un nivel más desagregado, región, municipio, inclusive en algunos estados tampoco hay, bueno, es estimada, como tal no están los datos agregados. Sí, pero a veces en Alemania, por ejemplo, no está mejor, la situación es igual, o sea, tenemos matriz insumo producto, pero no podemos regionalizarla. Entonces no se puede realmente identificar los flujos espaciales entre ciudades. Bueno, toda la crisis financiera hipotecaria de los últimos años ha mostrado a muchos la importancia de lo geográfico. Recuerden allá el mapa que les mostré de las ejecuciones hipotecarias, que es solamente un ejemplo que tan importante lo geográfico. Yo voy a retomar el tema de la crisis en la sesión 7, a demostrar la importancia de la geografía. Pero esta crisis de 2007, 2008 y años siguientes, a algunos economistas, Krugman es uno de ellos, llevado a repensar o a hacer más énfasis, así que es cierto, tenemos que tomar en serio lo espacial. Y con eso voy a empezar con una introducción en los conceptos, quizás los paradigmas de la geografía económica, como la subdisciplina de la geografía se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Recuerden ayer como una definición de geografía económica les ofreció que el trabajo nuestro se enfoca en el desarrollo económico y en particular hacemos énfasis en el desarrollo desigual. Pero desigualdad siempre entendida social y espacial. O sea, no existe desigualdad social sin lo espacial. Recuerden el mapa que les mostré, el índice de marginación en México, y otro mapa, la distribución de los pueblos indígenas en México y la coincidencia. Y claro, se pueden hacer otros más coincidencias. Como se dice en un libro de texto de geografía económica importante de Gerritsen y Martin, the fundamental question in economic geography is how to explain the riddle of uneven spatial development. O sea, la pregunta esencial, clave, es cómo explicar el rompecabezas de desarrollo espacial desigual. Para empezar,
es una cita media larga, otra vez no lo apunten. Geografía económica empieza como estudios de la globalización. Y eso es muy importante, hablamos mucho del nacionalismo metodológico. Al principio, el estudio fue analizar los flujos de mercancías a nivel global. Aquí, eso es una cita de 1867. Eso, en términos globales, históricamente, ustedes pueden ubicar qué tiempo fue. O sea, las últimas 3-4 décadas del siglo XIX. Exactamente, el tiempo del imperialismo, eso significa el tiempo del mercado global, cuando se conquistaba legalmente o comercialmente otros territorios, cuando había un auge de lo que hoy en día llamamos comercio internacional, que no necesariamente es internacional, porque internacional implica entre dos naciones, pero fue comercio global. Les voy a leer la cita para darles una idea cuál fue la preocupación de los primeros geógrafos económicos, que todavía no se llamaban así, pero lo que practicaban realmente era la geografía económica. Dice Karl André, que era geógrafo y cónsul de Chile para el reino Sachsen. Alemania por mucho tiempo no ha sido Alemania como tal como es ahora, sino ha sido un país de varios países, o una región de muchos países, y uno de esos fue el reino Sachsen. I sit at a mahogany table from Honduras. The carpet on which it stands has been manufactured at Kidderminster in England, from wool brought by a sailor from the River Plate or New South Wales. The tea in a Berlin porcelain cup come from China or Assam. The coffee from Java, the sugar from Lower Saxonia, as in Alemania, Brazil or Cuba. I smoke Puerto Rican tobacco in my pipe, whose stem grew in Hungary. The material for its meerschaum bowl, carved in Thuringia, otra región en Alemania, was dug in Asia Minor. The amber mouthpiece of the pipe came from the Baltic Sea, and the silver for the rim from the silver mines of the Erzgebirge, Alemania, Harz, Alemania, or perhaps Potosí, Peru. Eso es muy lindo, porque está nada más que explicando las cosas alrededor o donde está sentado, las cosas, sus cosas diarias, utilizando donde vienen. Y desde entonces todavía no se utilizaba el término cadenas productivas, pero está hablando de cadenas productivas. Y les invito a ustedes un día solamente sus cosas diarias, pensar de dónde vienen y van a encontrar que vienen de todo el mundo. De China. Pues de China, pero de muchos otros. Sí, mucho viene de China, pero quizás. Sí, pero quizás es más complejo, porque quizás en la importación de este paraguas de China se ha requerido de un abogado que tiene su oficina en la Torre Mayor trabajando para una empresa con sede en Estados Unidos. O sea, es bastante complejo. Yo un día fui con estudiantes en Hamburgo, fuimos a un molino que hacen como pan y para dulces la harina. Pero también no solamente hacen la harina, sino también fabrican dulces y pan, etcétera, etcétera. Y preguntamos, y tuvimos como un dulce como de tamaño, y tenía especias de Brasil, trigo de Australia, no sé cuántas naciones, o sea, naciones entre comillas, estaban dentro de este dulce de este tamaño. Y la geografía económica empezó con esta curiosidad. Con el imperialismo había gente que se interesaba de dónde vienen los productos. Y más allá, cómo vienen, o sea, no solamente de dónde vienen, sino cómo vienen en este caso, a Alemania. Fue en el mismo tiempo del imperialismo que la geografía, y geografía económica como parte de la geografía, fue institucionalizada en el sistema universitario en varios países, en Europa y en Estados Unidos. Y esta coincidencia temporal, histórica, tiempo del imperialismo, institucionalización de la geografía y geografía económica, ya nos ofrece una pista o de la importancia de la geografía económica. Aquí nada más 3 ejemplos de trabajos, de publicaciones, libros muy importantes de este tiempo. 1862 en Alemania, die Aufgaben der wirtschaftlichen Geographie, las tareas de la geografía económica, que se considera como la primera publicación
de geografía económica, Chisholm en Scotland, Handbook of Commercial Geography, Smith en Estados Unidos, Industrial and Commercial Geography. Fueron estos, a partir de los 1860, las décadas en que las publicaciones de geografía económica empezaron y también la institucionalización en el sistema universitario. El tenor, el tema dominante de estos trabajos fue una preocupación inmanente con detalles empíricos, y eso realmente es muy interesante leer estos trabajos porque tenían una curiosidad sobre los flujos. Por ejemplo, les mostraba ayer el mapa, recuerden el Empire Red, el imperio en rojo, que contenía datos sobre los flujos de India a Londres, etcétera, etcétera. O sea, los que escribieron estos libros tenían mucha curiosidad en conocer estos detalles. Obviamente aficionado a hacer mapas sobre estas relaciones, trabajos sumamente ateóricos, o sea, sumamente descriptivos. Había un rechazo fuerte a la teoría, y recuerden la autodefinición de la geografía como disciplina científica por mucho tiempo fue: nosotros describimos, los demás explican. O sea, el análisis no es para nosotros, el nuestro son los mapas. Y también interesante el enfoque en flujos. Lo mencionaba ya, pero quisiera subrayarlo, porque fue solo después que el nacionalismo metodológico apagó todo este interés en flujos. Al principio, claro, a tiempo del imperialismo, se interesaban mucho más en las relaciones que en las economías encerradas en contenedores nacionales. Repito, la geografía económica empieza como un análisis de la geografía de productos, o como hoy en día diríamos, como un análisis geográfico de cadenas productivas. El contexto fue el imperialismo, y eso explica también la institucionalización de la disciplina en el sistema universitario. Les voy a leer algunas citas para darles una idea de tan fuerte fue la relación entre el imperialismo y la geografía económica. En the Journal of the Royal Geographical Society of London, o sea, en la revista de la Sociedad Geográfica de la Royal, de la Sociedad Real Geográfica de Inglaterra, that its advantages, o sea, las ventajas de la geografía, are of the first importance to mankind in general and paramount to the welfare of American nation like Great Britain, which is numerous and extensive foreign possessions. O sea, en el editorial de la primera edición de esta revista apuntan hacia la geografía en total es muy importante para la humanidad, pero en particular para naciones que tienen pertenencias en otras regiones del mundo, como Inglaterra, o sea, Gran Bretaña. Otro país, otro autor, Friedrich Ratzel, no sé si les sueña aquí, yo sí sé que en geografía se lee a Ratzel, aquí no. Friedrich Ratzel fue en Alemania una figura muy importante en el desarrollo de la geografía humana y política, y Ratzel fue muy importante en el pensamiento nazista, y muchos de sus trabajos fueron utilizados por los nazis en su conceptualización de Volk ohne Raum, o sea, pueblo sin espacio. Dice Ratzel: siempre habrá pueblos dominados y pueblos sirviendo. Pueblos dominando y pueblos sirviendo. Los pueblos también deben ser yunque y martillo. En ninguna manera Alemania debe limitarse a Europa. Entre los poderes del mundo, solo como poder mundial puede esperar asegurar a su pueblo la tierra que necesita crecer. O sea, esa es una justificación científica, entre comillas,
para la expansión política territorial de Alemania. Otra vez el vínculo muy claro entre... ¿El fue el concepto de espacio vital? Ajá. ¿O fue otro? No, fue él. ¿Fue él? Sí. Aquí una publicación no de él, pero que está retomando el lema Volk ohne Raum, o sea, pueblo sin espacio, que fue uno de las lemas del nazismo en Alemania. Regresemos a Gran Bretaña. Robert Mill, geógrafo y meteorólogo. Estudiar la geografía es a sternly practical pursuit, o sea, es una tarea sumamente práctica, absolutely essential for our well-being and the continuance of the nation as a power. Para continuar como un poder mundial necesitamos estudiar la geografía. Resume Livingstone en un excelente libro sobre el desarrollo de la geografía en Gran Bretaña. Geography was the science of imperialism par excellence. Y eso es importante entender en lo, digamos, en lo bueno o en lo analíticamente bueno, el interés en los flujos, en lo global, en las mercancías, políticamente estaba muy ligado con el dominio del mundo. Sobre todo en Gran Bretaña, que es donde desde entonces, por supuesto, fue el poder económico más importante del mundo. La posición de Ratzel fue más bien la posición de un país que aspiraba, que estaba en competencia o quería hacer competencia Una parte de eso es la cartografía. Cartografía como a specialized intellectual weapon by which power could be gained, administered, given legitimacy and codified. Recuerden el mapa del Imperio Rojo que les mostraba ayer, que fue muy importante para los funcionarios en Londres que administraron o que intentaron administrar este imperio, tener una idea de lo que se habla. Porque claro, India es la India, o sea, no tenían, al principio no tenían idea. Y también fue muy importante en la formación de los maestros y a través de los maestros de los alumnos y las alumnas en las escuelas, de un nacionalismo. Somos la nación más importante del mundo, somos en el centro del mundo, y eso es justo, porque siempre, por supuesto, tenía la parte normativa, que lo que hacemos es justo. Es aquí otra vez este mapa. Hoy se pueden ver un poco mejor aquí los flujos de las pertenencias británicas que todos conocían hacia Londres. Eso lo he dicho ya, voy a pasar rápido. Otra vez quisiera subrayar que en esta visualización del mundo Londres estaba el centro y las colonias como satélites. Y Matthew Agnew, en un excelente libro sobre el colonialismo británico en la India, el libro creo que tiene el título India Invented, o sea, la invención de la India. O sea, la India se creó a través de las mapas, porque de hecho antes no había un concepto de India como los británicos lo produjeron. Dice él en este libro, "The empire exists because it can be mapped. The surveys and maps together transformed the subcontinent from an exotic and largely unknown region into a well-defined and knowable entity." Y lo más básico de eso es, si quieres explotar una región, debes saber dónde están los pueblos, los ríos, los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y todo eso fue trabajo de cartógrafos, porque antes no se sabía. O sea, es una parte sumamente práctica, como se decía en la cita, para la explotación de otras regiones. Y por eso la institucionalización de la geografía económica va paralela al imperialismo. En Hamburgo, por ejemplo, mi universidad se fundó en 1908 como Instituto Colonial, así se llamaba. Hamburgo es una ciudad porteña y desde hace mucho tiempo su puerto fue muy importante, aunque Alemania no haya tenido tantas pertenencias o el colonialismo alemán nunca superó al británico, pero sí tenían sus colonias sobre todo en África, y Hamburgo como puerto fue muy importante, y
la clase de los comerciantes tenía mucho interés en conocer más sobre el mundo y así se fundó la universidad como instituto colonial. En Francia también con el imperialismo, ¿no? Con la época napoleónica, tiene una importancia enorme la cartografía. O sea, la cartografía, una parte que no por motivos de tiempo no puedo tocar, pero la importancia de la cartografía en las guerras, y eso en Francia con Napoleón obviamente es claro, cartógrafos fueron muy útiles y muy necesarios para lanzar guerras. Hasta hoy en día lo vemos, o sea, todo el debate que existe sobre mapas falsificadas o no falsificadas por agencias de asuntos secretos, etc. Sin embargo, la geografía no fue importante por los mapas o por proveer conocimientos especializados como la cartografía, sino fue como una justificación científica, obviamente entre comillas, para la expansión, para la dominación y para el racismo. La justificación de la expansión, ya lo mencioné en el contexto de Ratzel en Alemania. Ratzel en el año 1900 publicó un libro, Das Meer als Quelle der Völkergröße, lo que se traduce como el mar como fuente de la grandeza de un pueblo. Y justamente en este año en Alemania se aprobó la ley de armada, una ley que proporcionaba mucho más recursos a la flota alemana. Se ve claramente la justificación, o sea, el libro de Ratzel preparaba esta ley, preparaba que se proporcionaran más recursos para el ejército. Aquí otra cita muy larga que apunta hacia la importancia de la geografía en la conquista, en la expansión geográfica. Such a vast area of land and sea to be explored and developed. Importante aquí, el término desarrollo surge con el colonialismo. O sea, no es, hoy en día para muchos, desarrollo tiene una connotación positiva. Surge, sin embargo, en el colonialismo en el contexto que hay que desarrollar los colonizados para que den suficiente surplus para nosotros. Eso es el concepto original de desarrollo. Such a vast area of land and sea to be explored and developed. It's such a vision of great burdens for the white man to take up in far off regions. O sea, no fue fácil para el hombre blanco civilizar a los demás. Dim and indefinite yet, such is likely that the widest geographical knowledge will prove the best safeguard against misunderstandings and will at once dispose such faults as the estimates of the value of portion of the world's surface. O sea, simplemente, por ejemplo, conocer la superficie, los caminos en el mar donde se podría navegar, etc. Here and there, as have occasionally brought England close to the dividing line between peace and war. By geographical knowledge, I do not mean simply that knowledge of the Earth's surface. Los conocimientos de la superficie de la Tierra fueron importantes, pero más que esto fue importante, I mean also the knowledge of those ordinary laws of nature which decide the configurations of mountains and the flows of river, where certain influences must inevitably lead to certain conditions. Voy a hacer énfasis ahora en la segunda parte, o sea, la primera parte es la necesidad de conocimientos geográficos para conquistar y dominar otras regiones, pero la segunda parte es esta, la justificación del racismo. To know knowledge of those ordinary laws of nature, conocer las leyes de la naturaleza, y aquí dice, must inevitably lead to certain conditions. O sea, las leyes de la naturaleza llevan sin otra posibilidad a ciertos resultados.
Y esto se llama geodeterminismo. Y es una etapa que en el tiempo del imperialismo marcaba los estudios de geografía económica. Geodeterminismo como término simplemente significa que las actividades y características humanas están determinadas por la geografía. Y, por supuesto, claro, el énfasis en determinadas, no en influidas, sino determinadas. En determinaciones, claro, no hay de otra, hay solamente una opción. Como geografía se entendía varias cosas sin justificación porque esta u otra. Se entendía como geografía elementos topográficos, por ejemplo como montañas, ríos, llanuras o mares, pero también como por ejemplo clima o suelos. O había una mezcla de varios. No se prestaba mucha atención realmente en explicar por qué el clima o por qué el suelo o por qué los ríos. La explicación entre comillas nada más fue tal clima, tal carácter humano, tal río, tal desarrollo humano. Sí, tienes la frase esa de geografía es destino. ¿Dónde la inventaron? ¿El cuál? Geografía es destino. Geografía es destino, eso es una publicación reciente. Hay una publicación del Banco Interamericano que pone la geografía es destina y pone un interrogante. Voy a retomar en la sesión 6 o 7 el tema. El geodeterminismo ha regresado a las ciencias económicas de Jeffrey Sachs. No sé si les suena el nombre de Jeffrey Sachs. En su tiempo fue consultor al Banco Mundial y hasta el Fondo Monetario Internacional. Jugaba un papel bastante feo en consultar a gobiernos aquí en México y en muchos otros países. Luego cambiaba totalmente papel y descubrió los pobres y junto con Bono, que también ubican ustedes, ¿no? Quizás le ubican mejor que Jeffrey Sachs, que también junto con Bono se ha convertido en una estrella de la lucha anti-pobreza. Sin embargo, en toda esta lucha está presente el geodeterminismo. No voy a tocar ahora, pero Jeffrey Sachs es una persona bastante crítico porque él realmente, este tema, los pobres son pobres por la geografía. Bueno, Jeffrey Sachs está contra la pobreza, pero la culpa tiene la geografía y Jeffrey Sachs, que por mucho tiempo ha sido como consultor para el Fondo Monetario Internacional, se convirtió en un crítico del Fondo Monetario Internacional, no porque las medidas sean falsas, sino diciendo que el Fondo Monetario Internacional tiene las mismas recetas para todos los países sin tomar en cuenta que la geografía de los países es distinta. O sea, Bolivia tiene montaña, entonces no se puede recomendar lo mismo a Bolivia como a, no sé, un país en el oriente de Europa que tiene menos montañas o montañas menos altas. Y eso es, o sea, que la regreso del geodeterminismo, pero permítanme regresar al geodeterminismo del siglo XIX. Una idea clave, por ejemplo, fue que en los climas calientes los pueblos son apasionados y perezosos. Eso es un tema como mainstream, sentido común para muchos, y no fue inventado por los geógrafos. Aquí una cita de Immanuel Kant, una persona que normalmente se relaciona con el Enlightenment, ¿cómo se dice en español? Iluminación, o sea, un tiempo en que los conocimientos, se daba mucho valor a los conocimientos, a empezar con las ciencias. ¿Cómo? Ilustración. Sí, bueno, eso es. O sea, Kant no normalmente se relaciona con ser muy conservador. Sin embargo, en una publicación escribe: "In the hot countries, the human being does not reach the perfection of those in the temperate zones. Humanity is at its greatest perfection in the race of the wilds. The inhabitant of the temperate parts of the world has a more beautiful body, works harder, is more cultural, more controlled in his passions, more intelligent than any other race of people in the world.
That is why at all points in time these peoples have educated the others and controlled them with weapons. Es una justificación bastante clara. Somos nosotros los blancos más guapos, más inteligentes, trabajamos más y por eso tenemos el derecho de educar y controlar a los demás. Entonces, el geodeterminismo tiene, y todo eso viene del clima. El geodeterminismo tiene una historia larga en el pensamiento europeo, pero los geógrafos lo retomaban y lo daban. Kant no se considera como un científico, sino es filósofo. Lo que hicieron los geógrafos es retomar el tema y pintarlo como ciencia. O sea, darle una justificación, una base científica a este tipo de pensamiento. En esa época también se creó la geopolítica, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, la geopolítica es las últimas décadas del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, depende un poco del país. En Inglaterra antes que en Alemania, pero es el tiempo del geodeterminismo, geopolítica, imperialismo. Richard Peat, el geógrafo de Inglaterra, dice: Environmental determinism was geography's entry into modern science. O sea, el geodeterminismo fue el ticket para ser reconocida como una ciencia. Porque antes, recuerden, la geografía, los primeros geógrafos, los que estaban interesados en los flujos de mercancías, hicieron mapas, estaban muy interesados en los detalles, pero no tenían teoría y no tenían interés en explicar algo. Y aquí tenemos una explicación. Claro, hoy en día no nos parece muy científico, pero se vendía como una explicación científica porque nosotros, los blancos, valemos más que los demás. El contexto histórico fue que en este tiempo el fundamento ideológico de los élites ya no fue la religión, sino las ciencias. Entonces, fue para justificar algo como el colonialismo, el imperialismo, ya no se podía recurrir, por ejemplo, a un dios o una raza superior por motivos religiosos, sino uno tenía que inventar algo científico, porque la raza, entre comillas, blanca, es destinada a dominar los demás, y fueron los geógrafos que proporcionaban esta justificación. Como siempre en la historia de la disciplina geografía, hasta robaron muchas ideas de los demás. El tema lo vamos a retomar en varias ocasiones. O sea, los geógrafos nunca tenían mucho siempre prestaban y tomaban de otras ciencias, lo que en una parte sí me parece muy buena, porque somos una disciplina bastante abierta en comparación, por ejemplo, con economía, que es una comunidad bastante cerrada. Pero también, pues claro, eso tiene el problema de importar ideas que están de moda en otra disciplina y se adopta más o menos a unos intentos. Aquí se prestó ideas de la biología evolucionaria y se aplicaba crudamente a sociedades. Y crudamente significa, pues el árbol se desarrolla de esta manera, las sociedades también. O sea, no había mucha discusión cómo importar o cómo aplicar una idea que aplica en la biología a una sociedad humana, que es algo mucho más complejo que el desarrollo de una planta, por ejemplo. Friedrich Ratzel, otra vez geopolítica en Alemania, por ejemplo, conceptualizó el Estado nacional, como un organismo vivo y ligado a la tierra. Es realmente un árbol. Y, como cada organismo sano y fuerte debe crecer. O sea, en la naturaleza lo vemos. Una planta sana está creciendo. Entonces, un estado sano debe crecer. Y un estado que crece significa que debe expandir. Eso significa, por supuesto, porque al lado no hay nada, sino hay otro estado. Eso, por supuesto, implica conquistar. Y eso fue la lógica
de la expansión alemana, que correspondía a una etapa natural en el crecimiento sano del pueblo del Estado alemán. Y de eso surge otra vez Volk ohne Raum, pueblo sin espacio, porque el pueblo está creciendo sanamente y el espacio ya está delimitado. Geopolítica, aquí una cita de Reader's Digest, si ubican esta revista, ¿no? Reader's Digest, que es importante porque es de 1941, o sea, en la plena guerra mundial, que muestra que sí en Estados Unidos sí se daba cuenta al trabajo de estos geógrafos. The work of Major General Professor Dr. Karl Haushofer, que fue otro geógrafo en la misma corriente que Ratzel de geopolítica, and his Geopolitical Institute in Munich. Tenía en Múnich un instituto que se llama Instituto Geopolítica. Their ideas, their charts, maps, statistics and plans have dictated Hitler's moves from the very beginning. Aunque Reader's Digest no sea una revista científica, sí muestra la percepción popular en Estados Unidos. Que los geógrafos fueron muy importantes en prestar, en fomentar ideas que luego fueron claves para la política alemana, para el nazismo, la expansión alemana. Y lo vamos a ver con otro geógrafo más al rato, no sé si puede estar a tiempo mañana, con Walter Kristalla, un nombre que yo supongo muchos de ustedes sueñan, con su sistema de lugares centrales. Sin embargo, eso no fue solamente una cuestión de Alemania. Aquí otra cita, geodeterminismo en la geografía en Estados Unidos. El Semper es quizás la representante más importante de esta corriente en este tiempo en Estados Unidos. Dice que la Tierra has entered into his bone and tissue, o sea, en el tejido y los huesos del hombre y de la mujer, into his mind and soul. O sea, todos estamos impregnados, digamos, por la Tierra, por las condiciones físicas del medio. En Francia, ya hicimos varias veces la referencia a Francia con Fernand Braudel. En Francia, el tema de la relación entre la sociedad y el medio ambiente se veía de otra manera. Y eso es importante porque es entre no reconocer, o sea, en decir que el medio ambiente no tenga ninguna influencia, y el geodeterminismo. Hay una opción más, que es el posibilismo, que surgió en Francia muy ligado con el nombre de Paul Vidal de la Plage, que formuló una posición opuesta a Ratzel. Lo que Vidal de la Plage dice es que sí existen condiciones físicas naturales, pero depende de las sociedades cómo respondan a estas condiciones. Y aquí tenemos el elemento de la posibilidad de elegir, de hacerlo de esta manera o de otra manera. Recuerden, el geodeterminismo no permite más que una opción. Es caliente, la gente no es inteligente. Eso es geodeterminismo. Aquí es el clima, es una condición, claro, pero depende de la sociedad cómo responde a esta condición. Por ejemplo, las técnicas de producción que una sociedad dispone son muy importantes en cómo responde a ciertos desafíos naturales. Lucien Febvre, según Braudel, o después de Braudel, quizás el segundo historiador más importante del siglo XX, dice: "There are no necessities, but everywhere possibilities. And man, as master of the possibilities, is the judge of their use." No existen necesidades, pero muchas posibilidades. Y depende de los seres humanos qué posibilidad se elige y cómo se utiliza. Entonces la historia
la historia, las sociedades no son producto de la geografía, sino de las posibilidades realizadas. O sea, aquí sí las sociedades, las personas, los hombres y las mujeres tienen libertad de decisión. Claro, no toda libertad. O sea, para ponerlo simple, en Alemania no se va a cultivar café. Hay un límite de la naturaleza. Pero ¿cómo tratar con este límite? Depende de las sociedades. O sea, aquí en esta posición sí se toma en serio las condiciones de la naturaleza, los límites, las posibilidades, pero siempre depende de la posibilidad o no responder. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Antes de empezar con la próxima etapa, digamos, de desarrollo. Las posibilidades dependerán mucho de la capacidad científica y tecnológica de la sociedad en cuestión, ¿no? Claro. Las posibilidades históricas. Claro, y cada vez más posibilidades científicas, técnicas una sociedad tiene, cada menos es la dependencia de las condiciones naturales. Por ejemplo, Alemania y Estados Unidos son grandes utilizadores de la revolución industrial y la importancia del carbón. Pero porque tienen carbón, sobre todo explotable en una sociedad Sí, claro, la dependencia del carbón en la industrialización sí es un factor, pero otra vez recurro a lo que siempre dice Clemente Ruiz como una de las cosas que repite y repite y repite, y tiene mucha razón en repetirlo. Corea del Sur no tiene petróleo, pero tiene mucha refinería. Entonces, sí está cambiando y la dependencia de recursos naturales, por ejemplo, hoy en día es mucho menor que hace 100 años. Hoy en día quizás la dependencia de recursos humanos, de la formación de capital humano es mucho más grande. Y por eso la importancia de ciertas ciudades. O sea, es proceso, cambia, pero nunca es dependencia total sin otra posibilidad. Bueno, segunda etapa en el desarrollo de la geografía y geografía económica en alemán es Länderkunde, conocimientos de países, o en inglés sería Regional Studies. A empezar quisiera recordarles que geografía económica empezó as Global Studies, o sea, como análisis de la economía global, porque con este concepto vemos hacerlo más estrecho el tema de la geografía, ya dejamos la totalidad del globo y estamos enfocando más en regiones o en países. El contexto histórico en que surgió esta corriente es el fin del imperialismo, por supuesto. O sea, con la Primera Guerra Mundial, esta etapa histórica llegó a su fin. El colapso de la economía mundial, como dice Hobsbawm, el historiador británico, el capitalismo mundial se retiró en las cuevas de sus economías nacionales. O sea, cambiaron las circunstancias. Y eso también es importante en hoy y mañana, que vean que los paradigmas dominantes en la geografía económica siempre, por supuesto, surgen o emergen ante el trasfondo de la sociedad en un desarrollo histórico de las sociedades. Ahora, en el imperialismo tenemos una geografía económica interesada en lo global. Cuando lo global colapsa, la geografía económica se empieza más a interesar por lo que queda como unidad económica, es la economía nacional. O sea, con los cambios socioeconómicos, políticos globales, con el fin del imperialismo, la geografía económica cambiaba a escala. Como dice Whitbeck, un geógrafo de Estados Unidos, the unit should be the country and not the commodity. O sea, la unidad de análisis, la unidad de estudio sea el país y no la mercancía. Y eso es emblemático para el cambio que había no solamente en geografía económica en Estados Unidos, sino también en Europa.
vivimos como una regionalización de la geografía económica. O sea, el interés fue más o países o regiones, en eso todavía existía debate. Länderkunde en Alemania y Regional Studies, estudios regionales en el mundo anglosajón. Ahora, aquí entra otra dimensión política. Con el fin del imperialismo, con la Primera Guerra Mundial, el geodeterminismo ya no se puede justificar. Y la geografía como disciplina, y eso en términos, digamos, reales, significa profesores en sistemas universitarios, se buscaba otra justificación. Porque, claro, quisieran mantener sus plazas. Y para mantener una plaza en una universidad, uno tiene que tener una justificación. Porque si no, vienen los demás y dicen, bueno, los geógrafos eran el geodeterminismo, ya vimos que el geodeterminismo es una tontería, pues ya no necesitamos los geógrafos, ocupamos sus plazas con, no sé, sociólogos o matemáticos o lo que sea. Entonces los geógrafos que querían defender su posición en el sistema universitario tenían que inventar algo para justificar la posición que tienen en la universidad. Y lo encontraban desde entonces fue Länderkunde o Regional Studies. Tienen en común, o sea, en el mundo alemán y en el mundo anglosajón, tienen en común que intentaron reinventar la geografía como una ciencia integral del espacio. Integral aquí se refiere a la parte humana, social y la parte física. Recuerde que ayer brevemente se alusión a eso, que la geografía tiene por lo menos el potencial de integrar estas dos partes, y aquí se hizo el intento de una ciencia espacial sin, si se recuerdan lo que he dicho ayer, sin reflexionar qué es el objeto de estudio, el espacio. O sea, una ciencia del espacio sin definir el objeto de estudio, pero bueno, así fue. Quizás lo más novedoso, la innovación, fue superar la diferencia entre ciencias duras y ciencias sociales, como puente. Y eso, claro, fue una justificación interesante para mantener la posición en las universidades. Había diferencia también, que por motivos de tiempo voy a ser corto aquí. Regional Studies en el mundo anglosajón, o sea, estudios regionales, se percibieron ellos mismos mucho más como descriptivos, otra vez sin teoría. O sea, si lo teórico es geodeterminismo, mejor sin teoría. Nos limitamos a describir, a hacer mapas, porque eso así no podamos meter data. Mientras en Alemania sí había el intento de antes describir una región, por ejemplo, y luego buscar como una justificación científica, como una ley, porque esta región es precisamente así. Claro, eso había el problema metodológico, que las regiones se distinguen. Entonces, pero si hay una ley para cada región, poca ley es, porque una ley, o sea, el sentido del término o concepto de ley es que explicara más que un caso. Y eso fue un poco el problema de Länderkunde en Alemania. Lo interesante para la geografía económica es que se tomaba procesos económicos para delimitar y definir regiones. O sea, todavía, lo mencionaba, todavía no estaba muy claro si es el país como Estado nacional o la región. Y en una corriente fuerte, como dice Hartshorne, si se recuerdan, ya citaba ayer su libro de texto, definir y tipificar las regiones según sus elementos económicos, porque los elementos económicos son las actividades humanas más importantes. ¿Cómo vamos a definir una región? Según las actividades más importantes. ¿Qué son las actividades más importantes? Es la producción y el comercio. Y delimitar, por ejemplo, una región de comercio es delimitar una región. Como dice, there's no boundary between economic and regional
Geography. Eso de hecho me parece interesante porque hoy hay una discusión bastante fuerte en geografía económica y geografía urbana. ¿Por qué existen dos subdisciplinas, geografía económica y geografía urbana? Si hablamos de la ciudad como entidad o unidad más importante para lo económico, o sea, para acercar lo geográfico y lo urbano, y aquí eso es quizás la misma propuesta. Como región se entendía, por ejemplo, la llanura de Po en Italia. El Po es un río, o en Estados Unidos el Cornbelt o la zona de producción de maíz. O sea, a nivel subnacional, delimitar regiones que se estudiaban. Sin embargo, había otra parte, y eso fue más fuerte en Alemania, como Länderkunde, y Länder son países. O sea, aquí en el mundo anglosajón fue más enfoque en la región y en Alemania más enfoque en lo nacional. Quizás eso también tiene que ver con el intento de Alemania de hacerse nación, o sea, de hacerse país, y para eso el enfoque en lo nacional. ¿Preguntas acerca de eso? Pues nos quedan 15 minutos. Espero que no se duermen. Muchas de estas distribuciones, digamos, con esas clasificaciones, han girado alrededor de las cuencas hidrográficas. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, la cuenca del Mississippi. Sí, las cuencas de los ríos fueron importantes, pero no se tomaba, digamos, la naturaleza para definir la región, sino la producción humana económica, claro, vinculada a las condiciones naturales. La Tennessee Valley Authority es muy connotado. Sí. Es una región geográfica alrededor de la cuenca. Sí, pero otra vez, la delimitación se justificaba no por aspectos físicos naturales, sino por la economía que se desarrollaba en esta delimitación. Claro, la llanura del Po tenía su propia economía con vínculos afuera, pero ellos pensaron que se pueden distinguir características de esta zona que merecen la pena distinguirla de otras zonas. Podríamos decir que actualmente, en términos de las nuevas teorías, en términos de medio ambiente y ecología, hay un replanteamiento de regresar al origen de lo que debería de ser el estudio, no solo en términos metodológicos, sino en general, de la sobrevivencia de la humanidad, a lo que es la geografía en especial, con particularmente a las cuestiones naturales, y de ahí partir a la programación, las relaciones en términos económicos y sociales, ¿no? Sí, claro, toda la cuestión del cambio climático, el tema de... Es otra visión. Sí, pero no estoy, de hecho no estoy seguro si en el mainstream de la macroeconomía eso entra. Lo vamos a discutir mañana con Krugman, porque eso realmente es un problema metodológico. Si tú no puedes modelarlo, pues no es tema. Aunque sea muy claro que lo geográfico en todo el debate ecológico y sobrevivencia del planeta, etcétera, etcétera, es sumamente importante. Los libros de textos de economía, aunque los autores quizás, si tú les preguntas sobre el cambio climático, te dicen una cosa, pero luego cuando escriben sus libros de texto de macroeconomía, es otro mundo. O sea, es un mundo en que muchas cosas no existen, y yo cada vez más llego a la conclusión, no existe, los autores no son tontos, pero tienen el límite, la limitación de su metodología. El mismo Krugman lo reconoce, mañana les voy a dar la cita. Si no lo puedes modelar, ¿qué hacer? No existe. Yo creo que aquí está, que sí se reconoce, y claro, vivimos en las últimas 2 décadas lo que en inglés se llama spatial turn, o sea, vuelta hacia lo espacial, en sociología, en historia, pero en economía tenemos Krugman y no mucho más. Y Krugman, repito, sí ha sido un avance, pero queda muy limitado.
Sí, el nuevo planteamiento no tiene la metodología terminada, sin embargo el planteamiento sí gira hacia allá, hacia la construcción teórica y metodológica de cómo investigar y por tanto replantearlo desde un punto de vista de la geografía. Pues ojalá que sea así, no estoy convencido. Bueno, próximo tema, teorías de la localización. Yo supongo que eso es un tema que ustedes conocen. Para abrir el tema hay que mencionar que había geografía económica antes de la geografía económica. Pero claro, las teorías de la localización no se llamaban geografía económica, pero visto de hoy sí se puede entender con una parte, o sea, tienen los intereses de geografía económica son iguales. Von Thünen en 1826 se considera como el primer modelo espacial de la economía y los modelos más conocidos son Von Thünen, Alfred Weber, Walter Kristalla y Loesch. Lo interesante es que todos son alemanes. Yo no sé por qué, pero debe haber alguna razón porque la producción de conocimientos siempre tiene una geografía. Yo no he investigado por qué esta geografía particular, pero yo supongo que hay algo detrás. Estos modelos tienen en comunes dos aspectos geográficos y su impacto en la localización de actividades económicas. Primero es la distancia, que se traduce en costo de transportación, y segundo es el área, que se traduce en la extensión del mercado. No estoy muy seguro si realmente eso es geografía como yo lo entiendo. Porque, por ejemplo, extensión del mercado también se puede traducir en poder de compra, que ya no es tan geográfico, sino es una cuestión de distribución. Pero sí es por lo menos un avance, o sea, un acercamiento a un pensamiento espacial. También tienen en común que trabajan con modelos formales, claro que no se comparan con los modelos de hoy en día, pero el intento fue modelar algunos factores. Eso ya mencionaba que todos son alemanes. Y empezamos con Heinrich von Thünen, con su libro Der isolierte Staat, o sea, el Estado aislado, que según Esletskicher, que es un geógrafo económico en Estados Unidos, fue the first serious treatment of spatial economics, o sea, el primer intento serio de analizar economías espaciales, o sea, analizar la localización de la economía, que no es totalmente correcto, porque si regresamos a los filósofos griegos que ayer mencionábamos, estaban llenos de geografía. O sea, la descripción de división del trabajo en Xenofón, en Aristóteles, estaba lleno de geografía. Ellos sí sabían que ciertas actividades se desarrollan en ciertos lugares, pero aquí se refiere a la economía como ciencia moderna que surgió quizás con Adam Smith en el siglo XIX. Thünen fue, y eso es importante, Thünen fue terrateniente, tenía aquí un Gut, como se llama en alemán, una hacienda en el noroeste de Alemania, y como dueño de esta hacienda tenía una pregunta urgente, la eficiencia de los campesinos trabajando para él y las ganancias de sacar de ellos. Entonces se daba cuenta que las ganancias dependen del costo de producción y que los costos de producción en su hacienda varían, o sea que no cada campesino tenía el mismo costo, entonces no cada campesino daba el mismo rendimiento. Entonces se preguntaba qué determina la renta de la tierra, y la hipótesis fue que la renta de la tierra depende de la distancia del mercado, o sea, la renta disminuye con el costo de transporte. Nos parece bastante simple hoy en día, pero en este tiempo fue introducir explícitamente
el elemento de distancia como reducido en costo de transporte fue una innovación. La distancia entonces se convierte en una ventaja o desventaja de la ubicación. Y de eso un modelo que yo supongo muchos de ustedes conocen, de uso de suelo, que la intensidad del cultivo disminuye con la distancia. O sea, aquí está el mercado, el punto negro es la ciudad, supone una ciudad y solamente existe una ciudad, también supone que o sea, todo este llano, o sea que el costo de transporte de aquí es igual de aquí, etcétera, etcétera. Hay bastante suposiciones, pero quizás lo interesante es que con la distancia del centro del mercado baja la intensidad de la producción. Las actividades más intensas como la agricultura intensa es más cerca al mercado, y eso fue como un modelo generalizado para uso de suelo. No es tan diferente o alejados de los modelos del uso del suelo que luego los urbanistas de la Escuela de Chicago hicieron el uso del suelo en las ciudades que también tenían un centro y las actividades económicas radicaban alrededor de este centro. Quería comentar que eso me hace alusión a la teoría de los regímenes decrecientes de Ricardo. Se parece, bueno, a mi parecer se tiene como semejanza. De que, por ejemplo, una zona es más productivo que otras y que justamente uno tiene que ir definiendo si es más conveniente importar por las ventajas comparativas. Pero el Ricardo es que Portugal tiene ventaja en producir vino y Inglaterra tiene ventaja en producir textiles, y eso no tiene nada que ver con la distancia, sino con la vocación natural, con lo que sea. Pero aquí es la distancia, producción-mercado como elemento que introduce, y eso se interpreta como un elemento geográfico. En Ricardo, Portugal y Inglaterra pueden ser países juntos o al otro lado del mundo. Eso en su reflexión sobre la ventaja comparativa no juega papel. Hay una idea similar, ¿no? Pero en Malthus, que conforme se expande la producción agrícola a partir de un país, se tiene que acudir siempre a tierras marginales, ¿no? Se parece un tanto a esto. Sí, pero en Malthus la explicación es como en Malthus la productividad es un factor estable. O sea, Malthus no calcula que la productividad puede aumentar. Entonces, con el crecimiento de población hay que aumentar la tierra cultivable. Pero eso tampoco tiene que ver con el elemento de transporte aquí. O sea, aquí no es la calidad del suelo que decide lo que se cultiva, sino la distancia al mercado. Claro, eso podría ser una discusión del modelo si realmente aplica para la realidad, porque si esta tierra más cercana al mercado no es dada para la agricultura intensa, ¿qué haces? Pero repito, y para no detenerme demasiado con eso, aquí la innovación fue la distancia traducida en costo de transporte. Es algo importante, es un factor de ubicación, de localización de actividades económicas. Sí, así nunca vamos a terminar con... No, adelante. Pues es el caso hoy China-Norteamérica, ¿no? Los chinos dicen: yo me voy a Cancún, me voy a Yucatán, y de Yucatán ahí los chinos exportan hacia Norteamérica. Pues no estoy seguro, yo no creo que sea, y mañana vamos a retomar pero no estoy seguro que esta es una cuestión de distancia o costo de transporte. Yo creo que más es una cuestión de libre comercio, porque si producen en Yucatán, están en el área de libre comercio con Estados Unidos. El costo de transporte hoy en día, y mañana lo van a ver, el costo de transporte hoy en día es un factor que en prácticamente ninguna decisión económica juega un papel importante, porque el costo de transporte es mínimo. Pues quizás en los 4 minutos me quedan
El segundo modelo, Alfred Weber, hermano del sociólogo conocido, o el hermano menos conocido en el mundo, fue también sociólogo pero también economista, y él vivía las transformaciones profundas en Alemania, la industrialización, la urbanización, pero también observaba los cambios a nivel global, el liberalismo, y de eso surgió su interés en reglas generales de localización de industrias, en su caso es industria y no agricultura, con el interés detrás de explicar o de comprender desarrollo desigual. Entonces, otra vez es importante el contexto. Alemania en el fin del siglo XIX, al principio del siglo XX, ha vivido transformaciones enormes y con mucha desigualdad. Y al nivel global, igual con el imperialismo, y Weber tenía interés en entender eso, y más concreto, él tenía el interés de comprender qué influye la localización de ganancias, o sea, por qué en un lugar las ganancias sean más grandes que en otro. En otros términos, yo diría, eso es la pregunta por la formación de centros y periferias. Recuerden, un centro se define por actividades monopólicas, los que dan más ganancias que otras. Y eso es detrás de Weber. Tiene un montón de supuestos que no voy que lo dejo por razones de tiempo. Nada más a sus conclusiones. Tiene tres factores que determinan la localización. Primero, el costo de mano de obra, y segundo, el costo de transporte. Y el costo de transporte tiene dos partes. Uno es peso y el otro es distancia. Claro, distancia ya conocemos, y peso es claro, algo que pesa más cuesta más en transportarlo que algo que pesa menos. Y son los dos, o sea, el costo de mano de obra, el costo de transporte, son los dos factores, digamos, fijos. Ahora, la innovación, la gran innovación de Weber fue que por primera vez en el pensamiento económico introduce la idea de aglomeración, o sea, de ahorros externos. Ustedes, yo creo que lo vinculan mucho con Marshall, esa es la vinculación que normalmente se hace, pero de hecho Weber ya hace mención de que, por ejemplo, infraestructura o acceso a proveedores especializados puede generar un ahorro que luego puede cambiar la localización de la empresa, porque al principio son solamente estos dos factores, costos de mano de obra y costos de transporte. Ahora, con los efectos de aglomeración, la ubicación óptima es donde el costo de transporte es mínimo, pero eso puede ser alterado o por el costo de mano de obra, y segundo, por los efectos positivos de la aglomeración. Es decir, no siempre la producción se localiza donde los costos de transporte sean mínimos, sino quizás vale la pena ubicarse en un lugar donde los costos de transporte sean más altos, pero por el otro lado yo aprovecho o de una mano de obra más barata o de ventajas de aglomeración, de ahorros externos. Y eso es el modelo que no voy a explicar, que es en todos los libros de texto, si les interesa el modelo, pero tiene tres factores: costo de mano de obra, distancia, reduce en costo de transporte, y ventajas de aglomeración. Y con estos tres se puede calcular la ubicación óptima para una industria. Mañana seguiremos con este tema y precisamente con esta pregunta: ¿qué sucede hoy en día con los costos de transporte que ya tienen impacto?